Entonces, si vemos este gráfico, tenemos las tres porciones de izquierda, del centro y de derecha. Entonces tenemos a la izquierda la función normal, arriba tenemos la diástole, abajo la sístole normal. Si el corazón está dilatado, entonces ¿qué tenemos? El paciente con unos ventrículos dilatados en el centro arriba no puede contraer bien y por supuesto va a tener menor volumen latido que eyectar. Sería la insuficiencia cardíaca sistólica. Y a la derecha, ¿qué tenemos? El ventrículo izquierdo no se distiende bien en diástole y por lo tanto me va a generar una insuficiencia cardíaca diastólica por poca relajación ventricular. Bueno, en cualquiera de ambos casos la presión intraventricular va a aumentar, lo cual va a hacer que se aumente la presión dentro de la aurícula izquierda y por supuesto eso se va a llevar, se transmite hacia los lechos capilares pulmonares. Recuérdense que los capilares estructuralmente solamente tienen un endotelio y una membrana. Ellos no tienen musculatura como para hacerle frente a un aumento de la presión. Y aquí adentro fundamentalmente son dos fuerzas las que están en pugna, que son la presión hidrostática y la presión coloidosmótica u oncótica. Lo normal es que la presión coloidosmótica mantenga el agua en el interior de estos vasos. Pero ¿qué ocurre cuando se incrementa la presión intracapilar? Bueno, entonces ocurre una salida porque se incrementaría la presión hidrostática por encima de la presión coloidosmótica aquí a la izquierda y pasaría el agua primero al intersticio, es decir, entre el alvéolo y el capilar y habría edema intersticial y luego pasaría al alvéolo propiamente dicho y habría un edema, por supuesto, alveolar, ¿sí? Vemos este cuadro de la izquierda, puesto que a la derecha son otras causas no cardiogénicas de edema. Nos venimos para acá. Entonces fíjense que al incrementarse la presión hidrostática, obviamente referido de la presión aumentada de la aurícula izquierda, bueno, por supuesto pasa el agua a los alvéolos y hay un edema alveolar. Es importante recordar que ese edema alveolar no contiene proteínas, puesto que no es por un fenómeno de exudado, que es algo importante recordar en relación a otras formas de edema que no son cardiogénicos, ¿sí? Es simplemente agua que va a pasar con electrolitos. Entonces allí, imagínense, si se llena de agua el alvéolo, eso le va a producir grandes síntomas de disnea a nuestro paciente. Esto evaluándolo desde el lado izquierdo, es decir, que se incrementa esa presión capilar y pasa el agua a los alvéolos, puesto que es el órgano que va a recibir la consecuencia del aumento de las presiones del lado izquierdo. Si lo trasladamos al lado derecho, ocurrirá esto mismo, pero en vez de ser los capilares pulmonares sería por supuesto toda la economía sistémica. Entonces los capilares van a dejar pasar líquido y usted verá entonces el edema ahora en miembros inferiores. A nivel abdominal va a haber edema y tendrá el paciente ascitis. A nivel de los capilares intrahepáticos también ocurrirá y usted verá que hay hepatomegalia congestiva, es decir, signos sistémicos por aumento en las presiones del lado derecho. ¿Qué ocurre de manera compensatoria cuando hay insuficiencia cardíaca? Bueno, vamos a ir desglosando esto poco a poco. Aumentamos y fíjense que lo primero que encontramos es que hay una disminución del gasto cardíaco. Recuérdense que cuando hay una disminución del gasto cardíaco, el volumen latido no llega de manera eficaz al riñón y entonces eso tiene sus condiciones, porque recuérdense que en el riñón tenemos
el aparato yuxtaglomerular, donde se libera un mediador importante que es la renina. Entonces fíjense que aquí a la izquierda, si hay una disminución de ese volumen, bueno, ¿qué ocurre? Hay disminución en el flujo sanguíneo renal y obviamente una disminución en la fracción de filtración glomerular. ¿Y cuál es la consecuencia inmediata? Bueno, aquí la tenemos, la respuesta: liberación de renina, la cual activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y recuérdense, como les dije en la primera clase, si se libera la renina y se pone en marcha el sistema renina-angiotensina-aldosterona de manera de retroalimentación positiva, también se activaba el sistema simpático, es decir, este que tenemos aquí a la derecha, lo cual hace que se incremente la frecuencia cardíaca, se incremente el tono venoso y también la contractilidad. Y también se incrementaba el sistema de la adiuretina vasopresina, es decir, que todo ello se iba a incrementar. Fíjense que esos cambios hormonales por condiciones hemodinámicas va a incrementar la reabsorción de sodio y la depuración de agua libre, y por supuesto va a haber aumento en el volumen sanguíneo. Nótese en esta parte que si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca por deterioro en la función sistólica, el volumen está conservado. El problema es que el corazón como bomba no puede generar la presión suficiente para bombear el líquido. Y fíjense qué está ocurriendo aquí. Hay aumento en la reabsorción de sodio. Entonces, por lo tanto, el paciente va a aumentar el volumen sistólico, el volumen latido. Y si ya sabemos que el corazón no tiene la fuerza para bombear ese volumen, al tener una carga mayor de líquido, entonces lo que hace es agravarse la condición del paciente. Entonces, por vía del sistema nervioso simpático, fíjense que hay aumento en la frecuencia cardíaca y por supuesto hay vasoconstricción por vía de la adrenalina y la noradrenalina en los receptores alfa, lo cual por supuesto también va a aumentar la resistencia y se le va a hacer más difícil al ventrículo izquierdo para eyectar la sangre. Producto de la distensión tanto de la aurícula como del ventrículo, se libera el factor natriurético, que es un mecanismo relativamente compensatorio para aumentar la diuresis de sodio y agua. Este mecanismo sí sería benéfico para el paciente con insuficiencia cardíaca, pero desafortunadamente es un solo mecanismo en contra de todos los demás mecanismos que acabamos de ver. Entonces, en definitiva, se incrementa el volumen líquido y por lo tanto va a acumularse y tendremos tanto edema periférico como un edema alveolar. Eso le va a generar signos y síntomas importantes a nuestro paciente. Existen modernos metabolitos con los que nosotros podemos evaluar al paciente con insuficiencia cardíaca. Cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca y fallo renal, es decir, un síndrome cardiorrenal, vean que allí hay metabolitos conocidos por todos nosotros: el nitrógeno ureico, la creatinina, y uno de los modernos metabolitos de los que se habla actualmente es de la cistatina C, que es un metabolito que en la medida que se incremente su concentración en sangre nos da, por supuesto, o nos aproxima al diagnóstico de síndrome cardiorrenal. Para evaluar la presión parietal, tanto auricular como ventricular, fíjense que tenemos aquí los péptidos atrial natriurético tipo A o tipo B y los propéptidos de ellas respectivamente. Para el daño cardíaco, cuando existe alteración y daño del miocardio, tanto auricular como ventricular, fíjense que no usamos, y vuelvo a repetirles aquí, no usamos ni creatinquinasa, ni creatinquinasa fracción MB, no las usamos
usamos troponina I o troponina T, y fíjense que aquí ya ni siquiera se usa esa, sino troponinas de alta sensibilidad. Si queremos evaluar el remodelado cardíaco, utilizamos, fíjense que existen metaloproteinasas, el colágeno, propéptidos, y últimamente se habla mucho de la galectina 3 para evaluar el remodelado cardíaco. Si queremos evaluar inflamación, bueno, por supuesto la proteína C reactiva de alta sensibilidad y cualquiera de los otros marcadores que ustedes ven allí. Si necesitamos evaluar el sistema vascular, ya por supuesto tendríamos que ir de manera más pequeñita a ver proteínas de adhesión, ICAM, FICAM u otras moléculas que son fundamentalmente más para investigación clínica. Y desde el punto de vista de hormonas, bueno, lo que nosotros conocemos del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, esos son los metabolitos con los que evaluamos a la insuficiencia cardíaca de manera actual. Vamos a evaluar ahora lo que ocurre con el péptido atrial natriurético que ha tenido últimamente bastante relevancia. Fíjense de arriba abajo, si existe un aumento del volumen sanguíneo, eso hace que las presiones intraauriculares o intraventriculares se incrementen y genera dilatación miocárdica. En respuesta a ese incremento parietal, auricular o ventricular, fíjense que se liberan esos péptidos atriales, tanto el ANP como el BNP, secretados fundamentalmente por aurículo y ventrículo respectivamente. Este es uno de los pocos mecanismos que realmente sí ayuda al paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque fíjense que estos péptidos atriales van a promover la reabsorción de sodio y agua, van a incrementar la filtración glomerular y van a disminuir el aumento de la resistencia vascular periférica. ¡Wow! Eso es bastante importante. Y por supuesto ellos van a inhibir la liberación de renina, lo cual pondría en marcha el mecanismo renina-angiotensina-aldosterona, que generaría aumento en la resistencia vascular y incremento en la reabsorción de sodio y agua por vía de la aldosterona. Entonces, este es uno de los pocos mecanismos compensatorios que tiene el paciente con insuficiencia cardíaca en la medida en que hay distensión de las aurículas y de los ventrículos. ¿Qué hacemos con un paciente con insuficiencia cardíaca? Bueno, la Asociación Europea de Cardiología, bueno, nos dice lo que sabemos. Primero que nada, historia clínica, antecedentes de ese paciente, medicación que toma. Luego, en segundo lugar, signos y síntomas en la evaluación clínica, es decir, buscando que hayan crepitantes, si hay edema, si hay algún soplo cardíaco, si hay distensión yugular, si hay un ápex desplazado, y eléctricamente vemos si hay o no alguna alteración electrocardiográfica. Entonces, ¿qué puede haber después de realizar todo esto? Bueno, tenemos el paciente arriba y a la izquierda con alguna normalidad, que tenga más de una de las condiciones presentes o que no haya ninguna. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, a la izquierda si hay alguna normalidad, fíjense que ahora en el centro la ecocardiografía toma parte importante para esto. Si hay más de una condición presente, fíjense que podemos evaluar con los péptidos atriales y ahí tienen los valores de los péptidos. Y si el paciente aquí arriba a la derecha no tiene ninguna condición de la que evaluamos en la lámina previa, bueno, por supuesto, es muy difícil que el paciente tenga insuficiencia cardíaca congestiva y hay que buscar otras cosas. Si el ecocardiograma en los pacientes es normal, entonces hay que tratar de buscar otras condiciones, ¿sí? Y si la ecocardiografía, por supuesto, nos dice que hay algún grado de disfunción, tanto sistólica como diastólica, entonces el paciente vamos a darle el diagnóstico de insuficiencia cardíaca y allí, por supuesto, tratar de buscar las causas etiológicas.
Finalmente, debemos recordar que todos cuando estamos pequeñitos siempre recurrimos a nuestra madre para cualquier problema que tengamos. De esa misma manera, en nuestro caminar por la vida, debemos encomendarnos a nuestra madre para que nos asista en todas nuestras condiciones en cuanto a la disminución de la fe. Que Dios los bendiga.